Tal como decíamos al iniciar este encuentro, hoy la Iglesia a nivel universal recuerda a este evangelista del cual hoy hemos justamente recién proclamado un pasaje de su evangelio. Me refiero al evangelista Lucas. Obvio que estamos en el siglo I, así que a trasladarnos al siglo I. Podemos imaginarnos a la Madre del Salvador hablando con Lucas. Hace unos años que Jesús había ascendido a la derecha de Dios Padre. María se alegraría con la visita de quienes habían sido discípulos o amigos de Jesús. Lucas seguiría con atención los relatos de María acerca del nacimiento, de la infancia, adolescencia, de la vida de su hijo. Quizás Lucas nunca conoció personalmente al maestro. Según sostiene Ireneo, un obispo de León, allá en el siglo II, y según Eusebio, un historiador, y Jerónimo, el biblista, ambos del siglo IV, también dicen que Lucas seguramente no conoció a Jesús. Lucas nació en Antioquía, que era la capital de la provincia romana de Siria y una de las principales ciudades del imperio. Una ciudad situada en la desembocadura del río Oronte, lugar de encuentro, de intercambio, que comerciaba mercadería que venían y que se trasladaban a las regiones fronterizas. Por lo tanto, Antioquía, una ciudad cosmopolita, sincretista y culta. Tenía bibliotecas, tenía escuelas importantes. Lucas pertenecía a una familia pagana, acomodada económicamente, culta, que le dio buenos maestros, su griego, con el cual escribió el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, es un griego refinado. Además, era un buen conocedor de las costumbres judías. Parecería que se hizo cristiano en torno al año 40, cuando tenía alrededor de 20 años. En Antioquía fue que conoció a San Pablo, con quien vivió gran parte de su vida y lo acompañó en varios de sus viajes. Lucas estudió medicina y ejerció su profesión. San Pablo lo llama en una de las cartas mi amado médico. También cabe la posibilidad de que haya conocido al apóstol Pedro, porque en el año 40 la comunidad cristiana de Antioquía estaba guiada justamente por quien era el principal de los apóstoles. Los encuentros de estos primeros cristianos en esta ciudad tenían lugar en una gruta fuera del centro urbano, donde el apóstol Pedro en esa gruta explicaba sus experiencias con Jesús y narraba las enseñanzas del Maestro. Hasta el día de hoy existe ese lugar que se llama la Gruta de San Pedro y que el Vaticano declaró el lugar como sagrado. Hay que tener en cuenta que Pedro permaneció en Antioquía
desde el año 37 al 41. También Lucas conoció el Evangelio de Marcos, que fue el primero de los 4 evangelios. El atribuirle a Lucas la autoría del tercer evangelio se remonta del siglo II. La misma lectura de su evangelio escrito en griego habla de que su autor es de formación de cultura helénica y que ha dirigido su escrito a una comunidad cristiana de origen pagano. En los Hechos de los Apóstoles, que es el segundo libro que Lucas escribió en Roma durante la prisión del apóstol Pablo, narra los milagros, los martirios y las costumbres de la iglesia naciente. Cuenta la conversión de Pablo de Tarso, la muerte de San Esteban, cómo Herodes mandó degollar a Santiago el Mayor, uno de los apóstoles, cómo meten preso a Simón Pedro, al que el Señor liberó después en ese momento. Refiere que después en Roma, San Pablo estuvo preso 2 años, 2 añitos, y fue Lucas el único que permaneció junto al apóstol Pablo durante todo ese tiempo. Pablo lo dice en una de sus cartas escritas desde la cárcel: el único que está conmigo es Lucas. Con esto pone fin al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un resumen de cómo el cristianismo se iba extendiendo durante los 30 años siguientes a la ascensión del Salvador a los cielos. Lucas predicó en Asia Menor, en Grecia y en Macedonia. Su predicación marca el universalismo del mensaje de Jesús. La palabra perdón es su lema. Se lo considera el evangelista que mejor presenta las actitudes y los gestos de misericordia del Maestro Jesús. En la Divina Comedia, Dante dice: dichoso evangelista San Lucas, que resplandece en toda la Iglesia por haber destacado en sus escritos la misericordia de Dios. Lucas nos dejó en su evangelio las palabras del Ave María, los cantos del Magnificat y del Benedictus y las primeras palabras del Gloria. Murió mártir en Patras, una ciudad de la región de Acaya, Grecia, en el año 86, cuando tenía 84 años de edad. Su cuerpo fue llevado a Tebas, pero en el siglo IV trasladaron sus restos juntos con los del apóstol San Andrés a Constantinopla, hoy Estambul, por orden del emperador Constantino. Bien, vamos a pedirle entonces la intercesión de San Lucas para que nosotros nos alleguemos a María la Virgen, con lo cual Él tiene en su Evangelio distintos momentos en que la presenta, y sobre todo que podamos cantar con María ese Magnificat, que es dar gracias al Salvador, al Dios